APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Bajo un mismo sol. Cachoteme Capan, Manuel Jesús Guitarra, que Alambuela Yactagupi, Alpaguta Charipanchi, Tucuipunja, que trabajan para Chamone, que Nicapa Alpagupi. Viñarishkane de Mamawanja Kausashpa y sobre todo que Alpago con Apillata, Tarpuigo con agua, China Kausarishkan, edad de 14 a 15 años, que por primera vez su capacitación me ha convidado a que chay tiempo que Ministerio de Agricultura y Ganadería, Nachkunanga Manchatian, chay que China capacitación kushpa que yachahushpa ni hasta interés hapish pasamos que harían. Ni nada cocherene planta con atarricos porque planta con punjan ya imaginas para acá ya tugian hangan ya grano con metiarín china focuica suma fukun nyukanchipa como mana h que manda mana usas cosas que na yusin Caipica charenche chirimoya, aguacate, guavas, charenche durazno, manzana, verde uvas y ana uvas, Boca Claudia, Quillo Claudia, charenche granadilla, charenche tax, imagina, charenche lima, mandarina, naranja. Chay kuna como fruta con atian o chay moras pistian igual tarponche ñukanchi tarponche lo mismo esparragota tarponche kay berenjena shina esta zucchini o chilaña planta una principal lechuga gokunema shina tukuygota tarponche chapu gota charenche na hasta kanakan yurakona pero shina charenche asha medio variado en shina gota. Ocupanchi pujuano, agrahuano, cuyihuano, porque cuyita charenche ñuganchi, cuyihuano y apamonche ciudad manda cachinita basura orgánica, desechos orgánicos, cocina manda shinakonama, tanda chimunchi kaima. Entonces chaymi kan ñuganchi paka ashagota abono pasticuna manda ka trabajanchi. Shinita ocupanchi kay melasakona y ocupanchi ñuganchi. Primero que ñukanchipa wasipi mikuna ama faltachu tarpunchi. Katipika si es que oportunidad típica también hatungapapish. Hatungapapash shinallata ali kawsayta charichun mayja randishpa mikukunaka munanchi. Chay yuyewami kaytaka ñukanchi kimikukunataka mana ocupanaytaka ñukanchi charinchi. Ñukanchi familia mandaka wawakuna estudiana manda paikuna de lunes a viernes chinakunapika na fácil shapan pero ni sábado domingo al menos rigana china ni tiempo y mayako tachurana kapika ni golpe kaipikanchi lo que usharishka gota gaña idan si halmana kunatian chicas fines de semana gota ayudarenchi incluso nawasi kupuraje sino su familia unapish na wakimika makigo mañachin randepish ñukapish ñakuti planta un chikskaraniku rin shinagota trabajanchi. Alpa mamagota ama hichushka charishpa alikarimos. Si alpa ima tarpushkapish illapika
más que maypi ma kulkita ashtaka gana hoshpapash kulkita ganami con gachos más que ma kulki ma mundo nashkashush na kulkita mikuishana kan alpa mi suma kan alpa mama manda mi ñukanchika mikunchis mikunakaypipash kulkita hapinakaypipash alpa mama manda hapichinchik. Kikingunaka bajo un mismo soltami rikuna hupangichi. Yo soy Daniel Paí, de la nacionalidad Agua. Mi comunidad es Pambilar, en la provincia de Esmeralda. Las comunidades Agua están en San Lorenzo, 6 comunidades Agua, que son Balsareño, Guadualito, Mataje Alto, el Río Bogotá y La Unión. Yo he recorrido todo el territorio Agua, porque estoy apoyando al tema de grabación de video y hemos conocido por allá. Las comunidades son lejos, ¿no? Lejos están ubicados, caminando casi como un día de camino, ¿no? Pero más cerca de la comunidad está Río Bogotá. La comunidad Río Bogotá está ubicado en la parroquia Alto Tambo y Cantón San Lorenzo y provincia de Esmeralda. El camino pues hay bastante así curva, cruces, digamos hay un río que hay que cruzar, luego hay que bajar un pendiente muy fuerte y así va llegando, ¿sí? El camino es bonito, tiene amplio, que tiene mantenido, así nosotros decimos banqueo y no es camino de lodo, sino es bonito, que se puede entrar con zapato, pero es necesario llevar bota para no sufrir allá, ¿sí? Estamos en la mitad de entrada a Río Bogotá. La comunidad, el camino tiene bien limpio y tiene bien arreglado, no están mucho lodo. Como acá en la comunidad creo que tiene así como en este modelo, como senderito, porque si se abre camino grande, pues ahí entran mucha gente desconocido y creo que eso tienen así como en el camino pequeñito. Se puede visibilizar los paisajes. Hay un mirador que se puede mirar reserva de Cotacachi Cayapa al otro lado y luego hay unos bosques, bastante bosque y hay unos bromelias también, hay aves, animales que se puede observar, ¿no? Pero hay bastante animales eso. Tigre, venado, sajino y huatuzo y guanta nomás hay. Y como los bosques, pues hay como copales, chanul, sande. La madera ahí no cortan ellos, sino que conservan y a la vez pues cuidan para futuro, dicen ellos, ¿sí? Pero hay intermediarios, dicen que han entrado, quieren comprar madera, pero la comunidad está bien preparado, bien organizado, ellos no permiten ingreso de otras personas. La guardia está conformada por 10 personas, ¿no? Ahí están incluidos jóvenes, mujeres y hombres, ¿no? Ellos hacen como defensa de territorio, de todo el territorio de la comunidad. Ellos vigilan los límites de territorio, ¿no? Para que no ingresen a su comunidad.
que más me gusta es esto en la comunidad, es más la familia, que son amables. Y la comunidad Río Bogotá pues está bien organizado, reciben bien a la gente, mejor dicho es bien organizado. Ustedes saben, compañeros, socios y líderes, guardias comunitarios, sabían que hoy iban a haber platos, ¿cierto? Los compañeros, he avisado con tiempo y están aquí. Son 3 temas que van a conversar y investigación con ustedes. Y antes de todo, dar la bienvenida y damos paso a cada uno de ustedes. Como ahí se ve la montaña, animales, se puede observar y bien ordenado la comunidad. Pero eso empieza con la formación que han formado los jóvenes y ahora pues ellos están aplicando a la comunidad eso. Todo ese proceso es enseñanza. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Punchaguta Charipaichi, tengan un lindo día. Algunas personas me cuentan que les han enseñado expresiones en quichua sin saber que eran insultos. Hoy les voy a presentar algunas de ellas. Mapañavi, upa, pishti, mushpa, otras que suenan graciosas. Alcuñavi, Yamapaya. Ponga mucha atención, estas son fuertes. Runayarjay, Alcupaya, Shunsho. Ahora que ya sabe el significado, no se deje engañar. Así aprendemos de corazón el quichua. Shungua ñukanchishimita yachajushunchi. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Bienvenidas y bienvenidos a su programa La Tulpa. Gracias por acompañarnos en este diálogo donde hablaremos sobre cómo educar a nuestros niños en nuevas masculinidades y también de esta manera reducir el número de embarazos en nuestras niñas y adolescentes. Bienvenida, Doris. Muchas gracias por este espacio tan bonito. Cuéntanos, Doris, ¿a quién representas? Cuéntanos por qué haces este tipo de activismo. Represento a la sociedad civil. Nosotros somos una acción ciudadana, un grupo de voluntariados. Somos hombres y mujeres que nos hemos unido para poder apoyar en ayuda humanitaria, pero también con lo que es el asesoramiento legal, la representación legal en casos de abuso sexual, tratamientos psicológicos. Todo esto es voluntariado. Casa Sofía está vinculados no solamente a profesionales, sino también estamos con familias enteras que desde los niños participan en lo que son las campañas de sensibilización o de concientización. Participan los jóvenes también de universidades. Acá en la provincia estamos con la UTN. Casa Sofía, ¿cuánto tiempo tiene ya? Estamos como ya dentro de la acción de ayuda humanitaria casi 3 años aquí en la provincia. ¿Qué esfuerzos ha hecho Casa Sofía para enfrentar este problema de los embarazos adolescentes? Yo creo que una de las cosas que nosotros vimos y que lamentablemente se puede mencionar es el silencio. Dentro de una instancia de defensa de derechos nos pidieron que no mencionemos que las niñas tenían en ese tiempo, cuando nos pidieron ayuda, 11 años y que el causante del embarazo fue de abuso sexual o violencia sexual.
Creo que eso ha sido una de las guerras que nosotros hemos tenido que trabajar desde el derecho que tenemos como ciudadanos y nos respaldamos en la Constitución de que tenemos el derecho de hacer ayuda humanitaria a través de la verdad. Es una realidad que si las silencias o no las silencias, pues sí existen. O sea, las niñas embarazadas están y el embarazo pues se produce por un varón, ¿no? Entonces también es que nosotros comenzamos en este año a formar parte de una nueva campaña de lo que son las masculinidades sanas. Ustedes lo hacen a través de unos talleres donde invitan a los niños, a los adolescentes varones a que vivan, ¿no es cierto?, esta paternidad, ¿no? O cómo ellos reaccionarían frente a esta paternidad. ¿Cuál es la reacción de ellos? Tenemos 2 etapas que es la parte de gestación de los hombres, cuando nosotros colocamos pancitas y tiene que estar todo el taller con su pancita, ¿no? Y la otra que también es el rol de paternidad, cuando tú le entregas un muñeco en donde también tiene sus responsabilidades, el muñeco se convierte en bebé de ellos y tiene como padre sus responsabilidades. Al inicio hay un rechazo, más cuando se maneja el rol de paternidad que el rol de gestante, ¿no? En el de gestante, pues es un ejercicio vivencial, emocional y psicológico. También hacemos un análisis de lo que son las diferentes sociedades. ¿Quién colabora más al ver un gestante? ¿Sí? Las mujeres, los hombres. ¿Quién te da la mano cuando no puedes levantarte? Porque a la mitad del taller el hombre ya no puede levantarse, entonces ya no puede sentarse, ya no puede amarrarse los cordones, o sea, todo lo que nos pasa en la gestación. ¿Quién colabora más? Nosotros hemos visto quienes más colaboran son los más pequeñitos. O sea, el complejo va en un aumento, lo que tú dices, que viene desde la familia, pero va creciendo cuando no has roto en las edades tempranas. ¿Cómo cambiar esa culturización de género en el que todo está alineado? Si algo es para la mujer, es para la mujer, y si algo es para el hombre, es para el hombre. Yo creo que estamos basándonos justamente en esto, que es el rompimiento y llegar a las nuevas masculinidades, que es entenderle al hombre también, que al hombre, estoy hablando de los adolescentes, de los jóvenes, de los niños, entenderles al hombre, al varón, como un ser humano con sensibilidades, un ser humano con posibilidades a comunicarse, un ser humano que tiene derecho a la ternura. Los jóvenes nos necesitan, hombres y mujeres, o sea, aquí no hay distinción de género cuando hablas de niñez, adolescencia y juventud. De la misma manera tendríamos que ir encaminando, y la mejor manera es darles la posibilidad de regresar, dicen, ¿no?, supuestamente a su lado femenino, pero porque hasta en eso nos han puesto la etiqueta, o sea, la ternura es femenina. No, la ternura es la bondad del ser humano, sí, el ser humano cuando se vuelve bondadoso se vuelve tierno. ¿Cuánto afecta todos estos patrones machistas en la sociedad? Hay que considerar que también nosotros como provincia somos la segunda provincia con mayor índices de suicidios en adolescentes y jóvenes, que también es otra realidad silenciada. En el momento que tú te callas, en el momento en que tú instruyes a tu hijo a tener una vida dentro de unos patrones demasiado diferenciados, como que el hombre no llora, el hombre no tiene acceso a la ternura porque no va dentro de los parámetros machistas, el hombre no puede cargar, ¿qué te digo?, una muñeca para comenzar este rol de paternidad, que lo es, ¿no? Entonces todos estos esquemas mal puestos dentro de una sociedad por complejos también, ¿no?, y por falta de apertura. O sea, ahí vuelves nuevamente a que todos estos silencios son causados también por un esquema cultural. ¿Cuál es el análisis o la evaluación que se hace del sector rural? ¿Qué sucede en el sector rural? Por las circunstancias socioeconómicas en las que están, hablamos también hasta de una infraestructura física, ¿no?, territorial, sí son más propensas. Por ejemplo, yo te cuento, a ver, tenemos niñas que están en zonas aisladas donde las niñas tienen que caminar hasta para conseguir agua 1 hora, que no tienen energía eléctrica, que no tienen un sistema, qué sé yo, de comunicación. Son niñas que de acuerdo a su situación social les ha tocado tener otro tipo de responsabilidades, no de niñas, que no, porque las niñas tendrían derecho, como dice nuestra Constitución, a jugar, al cuidado, una buena alimentación, a la salud y todo, pero no son realidades, o sea, no son realidades que nosotros vivimos
no como país ni como Latinoamérica. O sea, nuestra realidad es diferente. Entonces, esas situaciones sí hacen que las niñas de la zona rural sean más propensas y lamentablemente más propensas a lo que es la violencia sexual. ¿Qué pasa ya una vez que las niñas viven su maternidad? ¿Son obligadas a vivir su maternidad? ¿Ellas manifiestan el deseo quizá de adoptar a sus hijos? ¿Qué sucede? Yo creo que son obligadas a tener la maternidad. Ninguna niña ni adolescente está preparada para la maternidad. En los talleres que nosotros damos hemos visto también la reacción de las adolescentes o de las niñas que no han sido madres ante la posibilidad de ser madres. Digamos que el 99%, el 99.9% de estas niñas o adolescentes cuando están dentro de este taller reaccionan primero con el susto, con el miedo. La realidad que ellas viven ya cuando tienen la maternidad, cuando son niñas madres, es 3 veces más complicada que una realidad que vive una adulta siendo madre y en escasos recursos. ¿Deben dejar sus estudios? Muchas sí porque no tenemos una estructura. Tenemos derechos puestos sobre la Constitución, pero no tenemos una estructura de acción en la que puedan resguardarse esos derechos. Tienen problemas también de desnutrición. Si cuando eres adulta tú te preparas físicamente para tenerla y el estado de gestación, hablamos de niñas en situaciones económicas de niveles medios bajos, niñas de edades tempranas, de 10 hasta los 16 años, el cuerpo no está preparado, o sea, biológicamente no están preparadas para ser madres, ni emocionalmente ni psicológicamente. Tenemos problemas de mortandad infantil. Tenemos leyes, ¿no? O sea, que protegen bastante en este sentido a la vida del feto, pero no se ponen a pensar un poquito en lo que es la vida de la niña. Hay leyes, pero quizá hay también vacíos legales. Sí, bastantes, en todo sentido, en el sentido de salud, en el aspecto de educación, en el aspecto de derechos mismo, de lo que ya es los procesos penales cuando es de abuso sexual. Nosotros hemos encontrado que la niña, en ese momento que tiene que ser el denunciante, sigue siendo niña. Esa niña no tiene autonomía para una denuncia, sino está representada por un adulto. Muchas veces las familias no ponen la denuncia. La niña también dentro de la parte legal se ve expuesta a la revictimización, a pesar de que ya tenemos en nuestro país la Cámara de Gesell que te dice que eso es una ayuda como para que no se repita la versión de la agresión. Las niñas se ven expuestas, ¿no?, a dar su versión y uno ve el deterioro, uno ve la nostalgia, uno ve la tristeza cada vez que estas niñas pequeñitas tienen que contar. Ustedes están trabajando fuerte en la propuesta de ley, siguen siendo niñas. ¿Qué avances han tenido? Comenzamos entregando un documento de investigación levantado por los abogados, analizando los derechos que tienen nuestras niñas en la Constitución, pero retomando en lo que es el territorio cuál es la necesidad real. Son 2 documentos, uno que es el de investigación y la otra como tal, que es la propuesta de ley, que se la trabajó en el despacho del asambleísta Maita, al ser el representante del Parlamento Latinoamericano, del Ecuador para el Parlamento Latinoamericano, porque nuestro objetivo concreto es, llegar a que esta ley sea aprobada a nivel de región, ¿sí? Nuestro país es el segundo en la región, pero nosotros somos los latinos el mayor índice de problemas que tenemos a nivel mundial. Eso no pasa en Europa, no pasa en otros espacios. Entonces sí es necesario que esto se maneje en macro, ¿no? Nos acercamos a la Asamblea justamente por esto, porque queremos, si es que no nos respaldan de la manera legislativa para modificar una constitución, tenemos el otro paraguas que es un poquito más ampliado, que es el Parlamento Latinoamericano. Ahora, actualmente nos hemos comunicado ya con otros despachos de otros 2 asambleístas que trabajan tanto el tema de género como el tema de la niñez y adolescencia, así que vamos a hacer una triangulación en la Asamblea de estos 3 despachos de asambleístas para impulsar este documento. En estos momentos, el tema del acceso a los abortos. No hay esta posibilidad. Podremos tener muchas leyes sobre la mesa, pero no hay esta posibilidad si la niña no es respaldada bajo un adulto, porque dentro de la Constitución las niñas, para resguardar sus derechos, tienen que estar siempre representadas de un adulto.
creo que ellos tienen derecho a decidir, son ellos. No estamos preparados como sociedad para darles ese derecho de decidir, porque hemos visto, sobre todo en casos de violencia sexual, que las niñas rechazan a estos niños y obviamente, si nos ponemos en los zapatos de las niñas, ¿sí? Si nosotros pudiéramos sentir como ellas se sienten, haber sido agredidas sexualmente al tener un embarazo no deseado y encima estar obligadas a sostener y que no tienes herramientas para sostener porque estamos hablando de niñas que todavía no acaban la escolaridad o recién están en el colegio. Entonces son un montón de situaciones, o sea, no es una realidad es separada la una de la otra, o sea, esto conlleva a que la generación de este bebé también se va a ver afectada. Lo que nosotros siempre decimos es que si el Estado quiere ser un padre responsable, pues haga leyes que le corresponda una gran paternidad, porque no lo está haciendo. La otra opción es la adopción, que tampoco está considerada como una prioridad, que es lo que nosotros le estamos poniendo también en la ley de protección a las siguen siendo niñas. Que los bebés de las niñas que ya han nacido y que las nenas no hayan tenido este acompañamiento psicológico y que dentro de todo este esquema digan, las niñas no pueden sostener a sus niños, ni emocionalmente ni psicológico, hay este rechazo, sean considerados como en primer lugar para casos de adopción. No existen en nuestra ley. ¿Qué está sucediendo con nuestra sociedad para que, pues, en vez de que vayamos disminuyendo o haciéndole frente a esta problemática, porque somos el segundo país en Latinoamérica con la tasa más alta de embarazos en adolescentes, tiende siempre a crecer y no a disminuir? ¿Qué está sucediendo? Creo que una parte de todo esto ha sido el silencio, ¿no?, de la sociedad, del no socializarlo ni visualizar esta dificultad que viene a ser un problema de salud pública, si hablamos de embarazos de niñas desde los 10 años hasta los 15 años. En esta parte también nosotros, dentro del trabajo que hemos venido haciendo desde lo ciudadano en el territorio, en estos 3 años que estamos aquí en Imbabura, creemos que también tiene mucho que ver con el ADN cultural que nosotros llevamos como latinoamericanos. Es un problema en el que no solamente ¿sí?, se ha diferenciado los roles entre la feminidad y la masculinidad y por lo tanto maternidad y paternidad. Los adolescentes todavía no están preparados para ser ni madre ni padre, pero no se ha topado el tema de prevención para las masculinidades que tienen corresponsabilidad con los embarazos. Creo que es importante justamente eso, topar estos temas desde la manera más amplia, ¿no?, de entender que esta es una situación que sucede y hay que buscar una nueva manera de prevención a través de una situación vivencial y de conciencia, ¿no? Gracias por acompañarnos en este bonito diálogo. Despojarnos de los prejuicios como que los niños no juegan con las muñecas, que los hombres no lloran, no son tiernos, no deben reflejar debilidad, es sumamente importante para crear una sociedad menos violenta, más humana, para reducir el número de femicidios, de embarazos en adolescentes, en sí para crear una sociedad más justa, más igualitaria, donde podamos convivir tanto hombres como mujeres. Gracias por acompañarnos en La Tulpa. Mi nombre es Cristina Ortega. Uyayaycha,